Hay momentos en la historia de la ciencia que, con las mejores intenciones, eso sí, se han cometido errores irreparables. Uno de los más impactantes ha sido la lobotomía. Miles de personas con depresión, esquizofrenia o simplemente algún tipo de conducta problemática fueron sometidas a este procedimiento quirúrgico que literalmente destruía parte del cerebro. Lo peor es que se hizo en nombre de la medicina, de la ciencia y de curar estos trastornos o procesos psicológicos que se veían como anormales. Hoy vamos a adentrarnos en una de las prácticas más controvertidas de la historia de la neuropsiquiatría. ¿Y qué es la lobotomía? La lobotomía fue una forma quirúrgica que se destruía deliberadamente conexiones en el lóbulo prefrontal del cerebro y otras estructuras internas cerebrales, con el objetivo de modificar esa personalidad, calmar la mente o reducir los síntomas de enfermedades mentales. Pero el precio era altísimo. Muchas personas perdían totalmente su capacidad de pensar, de decidir o de sentir. Entonces se volvían apáticas, obedientes y a veces irreconocibles. Literalmente se les apagaba la voluntad. Entonces, ¿cómo funcionaba? Había dos tipos de lobotomía principales: la lobotomía prefrontal clásica, que requería abrir el cráneo, y la infame lobotomía transorbital, popularizada en Estados Unidos por Walter Freeman. Este último método, desde luego, que era más rápido y barato. Se introducía un instrumento similar a un picahielos a través de la cuenca del ojo, que atravesaba el hueso delgado de la órbita y se empujaba hacia el lóbulo prefrontal. ¿Qué se hacía luego? Pues mover ese palo, ese picahielos, de lado a lado, seccionando todas aquellas fibras nerviosas que encontraran a su paso, especialmente entre el tálamo y la corteza prefrontal. Como resultado, un cerebro que ya no podía procesar emociones complejas ni tomar decisiones, ni tampoco rebelarse. Entonces fue muy popular, pero desde luego que a quien se lo practicaron dejaron de ser literalmente personas humanas. Vamos a ver la base neuroanatómica. El córtex prefrontal es el centro del pensamiento abstracto, sobre todo de la toma esa de decisiones que nos hace humanos, el juicio, la moral, el control de impulsos y la identidad personal. El tálamo, por otro lado, actúa como una estación de relevo para la información sensorial y emocional. Al cortar toda esa comunicación se elimina entonces, literalmente, parte de lo que nos hace humanos. Esa personalidad se aplana, el pensamiento se ralentiza y las emociones se atenúan o incluso desaparecen. Es una forma quirúrgica directamente de apagarnos, con bisturí, con picahielos. Y ahora me vas a decir para qué se usaba. En sus inicios se aplicaba en casos graves de esquizofrenia, depresión resistente, psicosis o conductas peligrosas o disruptivas. Pero pronto se usó para tratar desde el estrés postraumático hasta algún tipo de rebeldía. Hay niños con trastornos de conducta o simplemente con hiperactividad que también fueron llevados a la lobotomía. En Estados Unidos más de 40.000 personas fueron lobotomizadas. En Portugal, António Egas Moniz, su creador, ganó el premio Nobel en 1949. La ciencia entonces lo había premiado, mientras que las víctimas se habían apagado directamente, dejaron de ser como entendemos lo que es un ser humano. Muchos pacientes no mejoraban, pero es que algunos morían. Otros vivían el resto de sus vidas como zombies emocionales, sin iniciativa, sin conexión, sin deseo. De hecho, la hermana de JFK, Rosemary Kennedy, fue lobotomizada a los 23 años, tenía una ligera discapacidad y cambios de humor. Tras la operación quedó con la capacidad mental de una niña de 2 años. Vivió aislada el resto de su vida. Así se usaba la ciencia, así se justificaba la mutilación cerebral. Hoy damos gracias, que nos parece una auténtica locura y salvajada. Ahora me vas a decir, ¿y entonces por qué se ha permitido? En esa época no había antipsicóticos ni antidepresivos modernos como los que tenemos ahora. Los hospitales psiquiátricos estaban saturados y la presión social por resolver este problema era muy alta. Entonces la idea de que el cerebro era como una máquina con cables que se podían cortar parecía algo lógico. Entonces, lo peor, que funcionaba en parte, porque el paciente sí se calmaba, pero ¿a qué precio? Y esto a mí me parece inaceptable. Menos mal que más tarde llegó la caída de la lobotomía. A partir de los años 50, con la llegada de la clorpromazina y otros fármacos psiquiátricos, la lobotomía empezó a desaparecer. Se consideró inhumana, peligrosa y científicamente insostenible. De hecho, Walter Freeman realizó su última lobotomía en 1967. Su paciente encima murió. Con ella entonces moría también una era oscura de la neuropsiquiatría. Hoy se estudia como advertencia: la ciencia sin ética es peligrosa y el poder médico sin crítica aún más. Entonces la lobotomía no fue un experimento clandestino, fue medicina oficial, aunque hoy nos parezca una cosa brutal, ¿no? Fue aprobada, promovida e incluso premiada por ese Nobel. Nos recuerda que detrás de cada cura debe de haber empatía, ética y comprensión humana, que aquí de hecho no había nada.
Porque un cerebro no es solo una red de neuronas, es una historia, una identidad y un ser humano que hay detrás. Y ninguna ciencia que olvide todo eso merecería llamarse ciencia.